Chunk 1. El cantante principal, Ozzy Osbourne, ha fallecido a los 76 años. Su familia lo ha anunciado esta noche. Voy a leer y mostrarles la declaración de su familia una vez más. Tras la muerte de Ozzy Osbourne, el mundo esperaba homenajes y conmoción. Estos últimos adioses son absolutamente desgarradores. Su amada hija, Kelly Osbourne, ha roto su silencio y compartido un mensaje desgarrador. Pero la respuesta de Kelly Osbourne fue algo más. Silenciosa, cruda y profundamente personal. No solo lloró a una leyenda del rock, reveló a un padre que pocos conocieron de verdad. ¿Fue Ozzy más que el príncipe de las tinieblas que vimos el escenario? Las palabras de Kelly insinúan verdades ocultas y un legado que vale la pena defender. Únase a nosotros mientras descubrimos el viaje emocional de una hija, sus recuerdos y el poderoso mensaje que finalmente está lista para compartir. Los últimos años de Ozzy fueron una batalla. Los últimos años de Ozzy Osbourne no estuvieron definidos por el silencio o la rendición. Fueron una lucha cada paso del camino. Diagnosticado 2003 con una rara forma genética de la enfermedad de Parkinson, Ozzy enfrentó cada día con coraje y obstinada rebeldía. Lo que comenzó como temblores ocasionales evolucionó a una condición que alteró su vida y que lentamente le robó su movilidad, independencia y, finalmente, su capacidad para caminar. Pero incluso entonces se negó a dejar que lo tomara todo. Durante más de 2 décadas vivió con una enfermedad que quería reducirlo. Pero Ozzy no se redujo ante nadie. Al principio las señales eran sutiles. Atribuyó sus manos temblorosas a años de consumo de sustancias. Pero el fondo, algo no estaba bien. A principios de la década de 2000, los médicos confirmaron lo que temía, el Parkinson. Aún así, Ozzy no lo hizo público de inmediato. Cambio, siguió adelante, de gira, actuando, apareciendo reality shows. No fue hasta 2020 que finalmente se lo contó al mundo. E incluso entonces, su mensaje fue claro. No me estoy muriendo. Chunk 2. Quería que los fans supieran que el Parkinson no era el final. Pero entre bastidores, el precio que estaba cobrando su vida era innegable. Comenzó a tener problemas de pérdida de audición, a menudo malinterpretando a las personas más cercanas a él. Para 2025 ya no podía caminar. Cada paso se convirtió una odisea, cada día impredecible. Sharon, Jack, Kelly, todos observaron cómo el hombre que amaban luchaba contra la frustración, el dolor y la lenta erosión de lo que la mayoría de nosotros damos por sentado. Sorprendentemente, el hombre delgado y frágil no se rendiría por completo. Parece que los años que pasaron desde su diagnóstico se volvieron difíciles con más de un grave problema de salud. Por ejemplo, 2019, fue ingresado a cuidados intensivos debido a una infección respiratoria. Luego se cayó tan mal que tuvo que cancelar la gira europea. A esto le siguió enfisema y neumonía. Así que 2020 tomó la desgarradora decisión de cancelar otra gira y buscar tratamiento médico avanzado Suiza. Pero a pesar de todo lo que estaba pasando, una cosa siempre permanecería con él, su música. Ozzy, sin embargo, encontró maneras de actuar, incluso cuando el Parkinson se le hacía cada vez más difícil. Solo 2 semanas antes de su muerte, dio una última actuación vivo. Un momento tan poderoso que nadie de los presentes habría anticipado lo que se avecinaba. No solo estaba cantando, sino anunciando al mundo quién era. Y desde la silla de ruedas o no, Ozzy todavía dominaba el escenario con dolor cada respiración. Algunos podrían simplemente llamar a Ozzy Osbourne el príncipe de las tinieblas, mientras que cualquiera que hubiera prestado atención vería que especialmente sus últimos años, aquí había un hombre que se negaba a ser definido por la enfermedad. No quería lástima. Se negó a revolcarse la autocompasión, y su amor por la familia se mantuvo firme, especialmente hacia su hija Kelly. Mientras el mundo se preguntaba y los tabloides buscaban la tragedia, Ozzy simplemente siguió adelante.
Azie desafió las probabilidades y su propia manera secreta se preparó para el final sus propios términos. Azie murió pacíficamente el 22 de julio de 2025 su casa Buckinghamshire. Dejó este mundo silencio, rodeado de su familia, un hombre que una vez gritó a través de décadas de caos. Al final, no hubo luces brillantes ni controversias, solo amor, tristeza y un legado. Pero si el mundo estaba esperando que Kelly Osbourne hablara, tuvieron que esperar un poco más. Porque cuando finalmente lo hizo, no fue por publicidad. Chunk. 3. Y las palabras que compartió a continuación encenderían una comprensión completamente nueva del hombre detrás de la música. Kelly Osbourne rompe su silencio. Cuando el mundo se enteró del fallecimiento de Azie Osbourne, los titulares se extendieron como la pólvora. Los medios de comunicación se apresuraron a informar. Las redes sociales bullían de homenajes y los fans de toda la vida lloraban. Pero a través de todo el ruido, una voz permaneció silencio. La de Kelly Osbourne. Durante días no dijo nada, ni a los medios, ni a los fans, ni siquiera a través de publicistas. Y un mundo donde el duelo a menudo se representa, su silencio habló más fuerte que las palabras. La gente esperó, algunos con impaciencia. Pero Kelly no estaba evitando al público. Estaba haciendo algo mucho más humano. Estaba llorando privado, intensamente. Y cuando finalmente eligió hablar, no fue con una conferencia de prensa o una entrevista. Fue una pantalla negra, unas pocas frases cortas, su historia de Instagram. Sin maquillaje, sin focos, solo la verdad. No estoy bien. Estoy muy triste, escribió el 24 de julio de 2025, solo 3 días después de la muerte de su padre. He perdido a mi mejor amigo el mundo entero. Sin hashtags, sin marcas, solo un único emoji de corazón roto al final. Podría haber parecido mínimo, pero para cualquiera que haya experimentado una pérdida personal, fue devastadoramente real. El silencio de la publicación, la ausencia de imágenes, la crudeza de la pantalla negra lo decía todo. No fue creado para la simpatía o el aplauso. Era una hija sentada con el dolor, dejando que el mundo vislumbrara una astilla de la tormenta interior. Kelly no solo estaba llorando a su padre, también se enfrentaba a su imagen pública. Mitos, titulares, distorsiones. Los días siguientes, los rumores volvieron a surgir. Vídeos generados por IA. Los tabloides especulaban sobre pactos secretos, enfermedades ocultas e incluso algunas teorías bastante extrañas sobre los últimos deseos de Sharon y Azie. Chunk. 4. Algunas historias decían que ya había fallecido meses antes. Otras decían que Kelly lo estaba escondiendo. Fue entonces cuando su dolor se convirtió ira, y su silencio se convirtió defensa. «Sí, tiene Parkinson», contraatacó Kelly. Sí, su movilidad era diferente, pero no se estaba muriendo. ¿Qué demonios les pasa? Su voz, ahora ya no gentil ni luctuosa, sino cortante, estaba lista para expresar su indignación. Surgió una segunda razón. Ahora estaba defendiendo el honor y la dignidad de su padre. Kelly ciertamente no tenía la obligación de defender a Azie, pero lo defendió de todos modos. Después de todo, Kelly sabía lo que el resto del mundo había olvidado hacía mucho tiempo. Azie no era solo un dios del rock, era su padre, su defensor, su refugio. Y cuando completos extraños intentaron convertir sus últimos años clickbait, se encontró incapaz de permanecer silencio por más tiempo. Apareció una segunda publicación, esta con la letra de la canción Changes, un dueto grabado 2003 por Azie y Kelly. Una balada sobre la metamorfosis, la pérdida y el amor incondicional. Su canción, un dueto que una vez generó titulares debido a su ternura, se transformó ahora un elogio viviente, y dolió como el infierno. Pero el dolor no se detiene cuando terminan las publicaciones. Para Kelly, el peso de la ausencia de su padre se instaló cada momento de silencio. Y mientras el mundo pasaba a la siguiente historia, ella se quedó con el silencio que él dejó atrás. Los mensajes de texto que nunca llegarían,
las bromas que solo él podía hacer, el sonido de su voz cuando la llamaba mi niña, mentiras, rumores y la defensa de una hija. Cuando muere una figura pública, la verdad a menudo se convierte la primera víctima. Y los días posteriores a la muerte de Ozzy Osbourne, esto resultó dolorosamente cierto. Mientras los fans lloraban y los homenajes se multiplicaban, una tormenta más oscura se estaba gestando línea. Los tabloides se apresuraron a publicar medias verdades. Los teóricos de la conspiración llenaron las secciones de comentarios y los vídeos generados por IA de un Ozzy moribundo comenzaron a circular con una velocidad inquietante. Para Kelly Osbourne, que aún procesaba la pérdida de su padre, esta avalancha de desinformación era más que una distracción. Fue un ataque directo a la dignidad de su familia. Chunk. 5. La falsedad más inquietante, Ozzy había hecho un pacto de muerte con Sharon Osbourne. Según varios titulares sensacionalistas, la envejecida estrella de rock y su esposa supuestamente habían acordado morir juntos para evitar el sufrimiento. Sin fuentes, sin confirmación y ni siquiera un ápice de credibilidad, la historia se extendió como la pólvora a través de las redes sociales y los sitios de chismes. Y para una hija duelo, fue demasiado. Kelly no esperó a un equipo de prensa ni a una declaración cuidadosamente redactada. Se dirigió directamente a sus seguidores y respondió con una furia raramente vista ella público. «Esto es repugnante», escribió. «Son personas reales, no personajes de ficción, una tragedia inventada». Las afirmaciones no solo eran falsas, eran inhumanas. Para Kelly, esta no era la primera vez que tenía que intervenir para proteger el nombre de su padre. Los rumores sobre la salud declinante de Ozzy habían estado circulando durante años. Cada vez que se perdía un evento público o se veía cansado la cámara, los blogs especulaban sobre su muerte inminente. Cuando se anunció su diagnóstico de Parkinson 2020, muchos lo tomaron como confirmación de que no sobreviviría mucho más. Pero Kelly lo sabía mejor, y también Ozzy. «No se está muriendo», insistió una vez. La frustración evidente su voz. «Está luchando todos los días». Y luchó a través de caídas, infecciones, giras canceladas y tratamientos dolorosos. El declive de Ozzy no era un secreto, pero su espíritu, su humor y su amor por su familia nunca se desvanecieron. El problema no era su condición, era cómo la gente la interpretaba. Los videos de IA plantearon otra pelea por completo. A medida que la tecnología de deepfake mejoraba, también lo hacía el lanzamiento de clips falsificados que mostraban a Ozzy en camas de hospital ficticias o entrevistas manipuladas digitalmente con Sharon llorando a su lado. Algunos eran convincentemente realistas para el observador casual. Otros se aventuraron a ser un poco menos que ofensivos a la parodia. Sin embargo, general, todos hicieron una cosa. Privaron a un hombre ya con dolor de su humanidad y a una familia que estaba tratando desesperadamente de permitirse el privilegio de la privacidad y la paz. Kelly se negó a dejarlo pasar. «Estas mentiras son terriblemente crueles», dijo. «No saben por lo que estamos pasando. Dejen de fingir que lo hacen». Otras palabras, el tono no fue dramatizado. Fue pura devastación. Ella continuó mencionando otra cosa. Los procesos involucrados el escrutinio público crónico. De hecho, ser la hija de Ozzy Osbourne venía con privilegios. Chunk. 6. Sin embargo, estaba altamente presurizado. Y ese momento, cuando necesitaba su espacio personal para llorar, se vio obligada a entrar el centro de atención y combatir las mentiras sobre su padre. Estas no eran meras historias para Kelly. Eran asaltos frontales a sus recuerdos, asaltos al hombre que la crió. Los últimos días que pasaron juntos como padre e hija. Lo que la gente comúnmente se refería como solo chismes para Kelly era una erosión insidiosa de algo sagrado, su verdad. Su dolor, sin embargo, se convirtió en una voz no solo para su sufrimiento, sino para otros que atraviesan pérdidas similares. Su defensa de su padre no era solo sobre Ozzy, era para cada familia obligada a un duelo público,
para cada hija que intenta mantener viva la verdad sobre un hombre que ya no está. Pero a medida que la tormenta de rumores comenzó a calmarse, algo más profundo permaneció. Recuerdos que ninguna mentira podía borrar, y un legado que ningún escándalo podía reescribir. Y Kelly no había terminado de hablar, ni mucho menos. Un padre más allá de la fama, para el mundo. Ozzy Osbourne era un símbolo del caos, el príncipe de las tinieblas, el ícono del rock que muerde murciélagos y golpea el escenario, cuya vida parecía más grande que cualquier estadio el que haya actuado. Pero para Kelly Osbourne, él era algo mucho más simple y mucho más profundo. Era papá. Y a medida que las luces se atenuaban y la música se detenía, era esta identidad privada la que significaba más. Durante gran parte de su vida temprana, la visión de Kelly de su padre fue moldeada por contrastes. El escenario era una fuerza indómita, impredecible y poderosa. Casa era vulnerable, presente de maneras sorprendentes y lleno de amor silencioso. La fama de Ozzy nunca había sido ordinaria, pero tampoco lo fue el amor que ofreció a sus hijos, especialmente a Kelly. Como ha dicho muchas veces, su vínculo no era solo familiar, era espiritual. Crecer el centro de atención trajo intensas presiones. Kelly y sus hermanos fueron examinados no solo como hijos de celebridades, sino como extensiones del mito de su padre. Cada titular, cada portada de tabloide, cada arrebato se remontaba a su apellido. Chunk. 7. Pero cuando las cámaras estaban apagadas, Ozzy era a menudo la fuerza de conexión a tierra. No estaba tratando de ser un padre perfecto. Lo admitió, pero trató de ser constante. Se presentó, ya fuera animándola desde las alas u ofreciendo consuelo forma de una conversación tranquila medio de la noche. Hay un momento que Kelly recordó que captura perfectamente quién era su padre a puerta cerrada cuando dio a luz a su hijo Sidney 2022. Ahí sí se convirtió abuelo otra vez. Pero en lugar de tomar un asiento trasero, intervino con entusiasmo. No solo jugó con Sidney, formó un vínculo genuino. Era su pequeño compañero. Kelly compartió una vez que Ozzy se tomaba el tiempo para los abrazos, las risitas y las profundas carcajadas. Para toda la oscuridad que la gente adjuntaba a su imagen, con su nieto, él era pura luz. Este lado de Ozzy muy rara vez fue expuesto al público. Nunca alardeó de sus deberes de abuelo ante la prensa. No lo hizo por fama. Por el contrario, a menudo trató de cubrir la tierra con luz. Realidad, cuando Kelly se comprometió con Sid Wilson, uno de los últimos conciertos de Ozzy, no fue un evento. Fue un momento íntimo y lleno de lágrimas detrás de la cortina. El tipo de momento que significó mucho para un padre que tenía conciencia de su mortalidad. Ozzy estaba decidido a superar los momentos difíciles de sus problemas de salud a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando el Parkinson le había quitado la capacidad de caminar, cuando su audición comenzó a fallar y cuando el dolor se convirtió parte de su vida diaria. No quería lástima y seguramente no quería ser visto como un enfermo. Todo lo que quería hacer era canalizar cada onza de energía que pudiera reunir una relación con su hija. Y esto significó más para Kelly que el mayor éxito de Ozzy o cualquier premio que haya recibido. De hecho, Kelly a menudo afirmó sacar su fuerza emocional y resistencia del mismo ejemplo que Ozzy había establecido. Tenía sus defectos abiertamente, dolorosamente aparentes. Aún así, lo único que nunca había hecho era darse por vencido. Nunca intentar, nunca amar, y nunca dejar que sus demonios lo consumieran por completo. Buscaría ayuda, aceptaría sus errores y se quedaría con su familia, incluso cuando le hubiera sido más fácil huir. Su mente, esto era lo que lo convertía un padre al que admirar. El silencio que siguió lleva consigo la imagen de su padre. El que la crió sin una regla, pero con brutal honestidad, que confió su talento, que la hizo reír entre lágrimas. Chunk 8. Si bien el mundo siempre conocerá a Ozzy Osbourne como una leyenda la música, Kelly lo conocerá por algo completamente diferente. Y la historia de Ozzy Osbourne
Ese papel silencioso y amoroso podría ser el capítulo más poderoso de todos, el lado suave del príncipe de las tinieblas. El legado de Ozzy Osbourne está empapado de pedales de distorsión, máquinas de humo y controversia. Pero más allá del teatro y la infame personalidad del príncipe de las tinieblas, había un hombre que desafió esa imagen de las maneras más inesperadas. Kelly Osbourne conocía íntimamente a ese hombre. Y lo que el público a menudo pasaba por alto detrás del delineador de ojos y las voces gruñonas, era un padre que tenía un corazón sorprendentemente tierno, una brújula moral inquebrantable y un sentido del humor que podía desarmar incluso a sus críticos más duros. Desde el exterior, la personalidad de Ozzy era un caos cuidadosamente elaborado. Historias de murciélagos, palomas y acrobacias escandalosas definieron su reputación. Pero Casa era tierno, a menudo autocrítico y notablemente gentil. Amaba la comedia slapstick, especialmente el humor británico absurdo de Monty Python. Citaba a Life of Brian de la manera que otros podrían referirse a las escrituras, recordando a sus hijos que no se tomaran la vida demasiado serio. Su amor por la risa fue constante, incluso sus días más oscuros. Encontró maneras de aligerar el ambiente, a menudo haciendo bromas sobre sus propios errores y peculiaridades. Kelly ha compartido que una de las razones por las que siempre vio más allá de la oscuridad fue porque su padre nunca ocultó sus vulnerabilidades. Era emocional, lloraba durante los momentos sentimentales, rezaba antes de subir al escenario, creía a Dios y practicaba pequeños rituales de fe, incluso mientras el mundo lo catalogaba como satanista. Ese contraste no se perdió Kelly. Para ella, no lo hizo hipócrita, lo hizo humano. Cuando Ozzy se quemó un incendio 2013, su casa de Beverly Hills, no fue el accidente lo que sorprendió a la gente. Fue su respuesta. Se curó rápidamente, hizo bromas al respecto y, en lugar de organizar una fiesta para su 65 cumpleaños, pidió a los fans que donaran a una organización benéfica contra el cáncer Londres. Sin cámaras, sin comunicados de prensa, solo una petición silenciosa y reflexiva de un hombre que el mundo pensaba que entendía, pero que realmente no entendía. Aún más sorprendente fue la conciencia política de Ozzy. Habló cuando le importaba, especialmente sobre la justicia, la equidad y la decencia. Criticó públicamente al primer ministro británico por ignorar a los soldados caídos mientras se codeaba con celebridades. Se opuso a la guerra cuando parecía insensata y abogó por la paz nuclear. Chunk. 9. Su música, a menudo incomprendida, no se trataba de glorificar la destrucción. Canciones como War Pigs eran acusaciones mordaces de corrupción, no odas a la violencia. Ozzy tampoco tolera la discriminación. Durante el resto de su vida, fue un expreso partidario de Israel, sin disculparse por desvincularse de artistas que cruzaron las líneas morales. 2025, después de que los insultos de Kanye West acapararan los titulares por sus comentarios antisemitas, Ozzy no solo dejó de seguirlo silencio. Lo denunció públicamente, cortó asociaciones y declaró claramente que el odio no tenía cabida a su mundo. Estos no fueron movimientos de relaciones públicas, sino declaraciones de fe de una persona generalmente etiquetada erróneamente como dura y poco identificable. La compasión de Ozzy no se detuvo con las posiciones políticas o las proclamaciones públicas. Se podía ver instancias cada vez más pequeñas, cuando Kelly pasó por momentos muy difíciles, incluyendo la adicción, la salud mental y el desprecio público. Ozzy nunca juzgó. Más bien, estaba allí para ofrecer apoyo. Venía y se sentaba a su lado, contando historias de sus propias caídas y recordándole que la supervivencia era fortaleza. No predicó. Escuchó, mencionó casos judiciales, payasadas el escenario y letras agresivas. Y ahí es donde uno podía recordar a Ozzy. Pero para todas las personas que lo conocieron, especialmente su familia, la historia real ha sido diferente. Un abrazo de ambos brazos de un abuelo, conversaciones nocturnas sobre sueños y temores, más risas de sí mismo que de nadie más, y lo más importante, la redención de sus demonios, no de una manera arrogante, sino una existencia humilde. Kelly fue póstumamente reflexiva
de un lado tan suave de Azi, el lado que el mundo no vio completamente. Una oda, no solo un tributo musical, capturando una despedida entre dos personas que siempre han compartido más que un nombre. El eco de los visitantes y los recordatorios de la ternura de Azi. Y tal vez ese sea el resultado final. El príncipe de las tinieblas, el rockero más salvaje de todos, pasó sus últimos años como un padre devoto, haciendo de abuelo y voz moral un mundo a menudo vacío de integridad. Y al hacerlo, Ozzy Osbourne destrozó todos los estereotipos que alguna vez ayudó a crear. El caos que casi lo rompe. La vida de Ozzy Osbourne a menudo se describió como salvaje. Pero esa palabra apenas roza la superficie. Detrás de la música, la fama y el teatro había una tormenta de caos personal que amenazaba con consumirlo por completo. Y mientras el mundo observaba el espectáculo desde fuera, pocos entendían lo cerca que estuvo de romperse, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Kelly Osbourne ha hablado con franqueza el pasado sobre crecer rodeada de caos. Pero lo que reveló después del fallecimiento de Ozzy arroja luz sobre una verdad más profunda. Chunk, 10. Su padre no era solo una estrella de rock con hábitos salvajes. Era un hombre que huía de su propio dolor, adormeciéndose con sustancias y comportamientos que se volvieron más peligrosos con el tiempo. El descenso de Ozzy a la adicción fue tanto público como privado. Comenzó a consumir sustancias y alcohol los primeros años de Black Sabbath, pero no fue hasta que fue despedido de la banda 1979 que las cosas se salieron de control. Encerrado a habitaciones de hotel, consumiendo sustancias durante semanas, Ozzy quedó atrapado un ciclo de autodestrucción. Estaba simultáneamente la cima de la fama y su punto más bajo internamente. Hubo momentos que rayaron la tragicomedia, como la vez que le mordió la cabeza a un murciélago el escenario o cuando fue arrestado por orinar un monumento mientras vestía el vestido de Sharon. Pero estos no fueron solo trucos. Eran signos de un hombre desconectado de la realidad, llevado al límite por la adicción y los problemas de salud mental no tratados. El propio Ozzy admitió que había años enteros que simplemente no podía recordar. Los apagones no eran raros, eran rutina. Kelly, siendo una hija y una sobreviviente por derecho propio, entendió lo que significaba vivir bajo el reinado indiferente de un legado tan disfuncional. Incluso ella no podía creer que las cosas hubieran escalado tan mal. Un médico supuestamente le había recetado más de 13.000 dosis de 32 sustancias diferentes un año, siendo ese año 2003. Ese número era alarmante. Comentó lo poco que realmente se esperaba que sobreviviera bajo tal abuso. Este incidente trajo investigaciones y protestas, pero para la familia Osbourne fue más una llamada de atención. Su caballero de brillante armadura era Sharon como lo había sido antes. Y Ozzy volvió a rehabilitación otra vez. No por primera vez, ni por última vez. Nunca realmente pasó por la recuperación línea recta. Tendría períodos de sobriedad seguidos de períodos de dolorosa recaída. Era como las mareas. Lo que diferenció esta vez de cualquier otra fue que Ozzy se metió la cabeza que sus acciones tenían consecuencias. No solo para él, sino para la familia que lo cuida. Ozzy intentó estrangular a Sharon durante un apagón por sustancias, una noche muy oscura su propia vida. Finalmente fue arrestado, acusado y apenas logró escapar del encarcelamiento. Sharon había elegido no presentar cargos, pero ese se convirtió en un punto de inflexión. Ozzy reconoció que realmente había lastimado a las personas más cercanas a él. Esto no se trataba de exageración mediática o casos judiciales. Se trataba de supervivencia. Chunk, 11. Kelly no tuvo reparos contar cómo era con su padre, junto con su mención de la rabia, la imprevisibilidad y sus fracasos como padre al principio de su vida. Ella llamó a este hombre eventualmente a contraatacar. Un hombre que miraba sus adicciones y que no se rindió incluso después de décadas de fracaso. Para 2021, Ozzy había estado sobrio durante casi 7 años. Compartió momentos reflexivos con su hijo Jack, quien también había resistido la dura tempestad de la recuperación.
Esas conversaciones entre padre e hijo no estaban llenas de consejos, sino de comprensión. Y tal vez esa fue la lección que Kelly se llevó consigo sobre todo. No estaba roto, estaba doblado, magullado y lleno de cicatrices. Pero nunca dejó de intentarlo. Y al final, eso es lo que Kelly recordó más. No los escándalos, no los titulares, sino el hombre que siguió de pie cuando el mundo esperaba que cayera. El caos no lo rompió, lo moldeó, e hizo que su amor fuera aún más significativo. Un legado de amor, música y redención. La historia de Ozzy Osbourne no terminó con un álbum final, una actuación de cierre o una alerta de noticias de última hora. Vive acordes, recuerdos, cada vida que tocó y cada alma que movió. Para Kelly Osbourne, ese legado es mucho más que la personalidad que el mundo llamó el príncipe de las tinieblas. Es una historia profundamente humana sobre la transformación, la redención y el amor perdurable. Para el momento de su fallecimiento, julio de 2025, Ozzy se había convertido algo más que un ícono del rock. El padrino del heavy metal y príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, ha fallecido a la edad de 76 años. Tenía solo 19 años cuando comenzó su carrera como líder de Black Sabbath. Se había convertido en un símbolo de resistencia, de supervivencia frente a la destrucción personal y de lo que realmente significa luchar por las personas que amas. Su catálogo de música, desde los riffs inquietantes de Black Sabbath hasta sus álbumes solistas profundamente personales, siempre fue más que una actuación. Fue una confesión, un diario con acordes lugar de páginas. Y detrás de cada canción había un hombre luchando con demonios que nunca pudo silenciar por completo, pero nunca dejó de enfrentar. La respuesta pública de Kelly tras la muerte de su padre levantó el telón sobre esa realidad. No solo estaba llorando a una leyenda, estaba lamentando a su mejor amigo, su brújula y su protector. Y al hacerlo, les dio a los fans un vistazo de los momentos tranquilos que conformaban el alma de un hombre que el mundo con demasiada frecuencia malinterpretaba. Chunk. 12. Sus publicaciones, simples, despojadas, emocionalmente crudas, contó la historia de un padre que le enseñó a ser valiente. Diré que todos los días hace esta pequeña canción y este pequeño baile sobre lo emocionado que está, y está tan emocionado de que sea un niño. Incluso cuando él mismo no siempre fue fuerte. La pintura más poderosa fue la de los últimos días de su padre, no como un héroe caído, sino como un hombre constreñido por la fragilidad de su cuerpo mientras seguía apareciendo para la familia con amor. Un abuelo bailando con su hijo, un compañero que hacía bromas frente al dolor y un padre que estaba allí cuando contaba. No las grandes cosas mundanas, sino más bien las pequeñas. La vida es un regalo. El tipo de cosas. Cosas que definen el legado. El tipo que deja huellas los corazones, no titulares las noticias. El legado de Ozzy tiene mucho que ver con la redención. Después de décadas de caos, autoengaño y adicción, se convirtió en un ejemplo andante de segundas oportunidades. Diferentes momentos de su vida había perdido casi todo: su banda, su salud e incluso su sentido de sí mismo. Pero lo que nunca perdió es ese pequeño deseo, por tenue que fuera, de ser más que los restos que había creado. Tantas veces ese deseo se mantuvo parpadeando por su familia, especialmente por Sharon, su compañera firme y unificada, a través de los mínimos indescriptibles, y luego sus hijos, que le dieron razones para levantarse contra todo lo que dentro le decía que se rindiera. Para Kelly, ese viaje redentor no solo fue inspirador, fue personal. Ella misma ha tenido la experiencia de luchar contra los demonios frente al ojo público. La resurrección de su padre se convirtió en modelo para la suya propia. Fue un ciclo que va de generación en generación. Amor por el dolor, unidad y quebrantamiento, y perdón por los errores. Ese realmente es el legado que dejó Ozzy. No la música, no los premios, no la fama, sino el ejemplo viviente de la redención. Siempre y cuando los fans sigan reproduciendo Crazy Train o reflexionando sobre la belleza espeluznante de Mama, I'm Coming Home, los sonidos pueden desvanecerse, pero el significado permanece. Más allá del brillo brillante, las controversias y los titulares locos,
Había algo que Ozzy Osbourne le dio al mundo que era mucho más grande. El permiso para ser imperfecto, para caer, para levantarse y darle otra oportunidad. El tributo de Kelly a su padre a través del silencio, a través de las letras, a través de defenderlo contra la crueldad. Dijo eso más de lo que cualquier tabloide podría hacerlo jamás. Nos recordó que había un hombre más allá del escenario y los escándalos que vivió a lo grande. Cayó duro y amó con una pasión aún mayor. Ozzy Osbourne fue más grande que la vida, más ruidoso, más salvaje y más inolvidable que la mayoría. Pero a través de los ojos de Kelly ahora lo vemos como algo completamente diferente. Un padre que intentó, fracasó, aprendió y amó. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, comenta y suscríbete. Y no olvides ver el próximo video tu pantalla para obtener más verdades poderosas detrás de las figuras más legendarias de la música.